segundo bloque de Medical Televisión. Recuerden que repetimos los domingos al mediodía en vivo y en directo por el aire de Multivisión Federal, pero además ustedes nos pueden encontrar en multivisión.tv, la página web de este multimedio. Ahí estamos por programa, entre en Medical TV y tiene todas las ediciones de colección, un tema por cada programa. Nosotras seguimos con la doctora Bruna, estamos manteniendo contacto con Venezuela para hablar con el doctor Douglas Narváez Riera. Vamos a hablar de estética, vamos a hablar de hilos tensores en este caso y ahora le cuento por qué. Agradecemos a todas las personas que nos siguen mandando fotos y haciéndoles consultas a la doctora. Estas manchas blancas de los ojos, doctora, me está diciendo usted que se quede tranquila. Nuestra televidente, que no es nada grave, no se preocupe, porque hay algunos televidentes que son insistentes, de pronto están en lugares muy lejanos de centros asistenciales para pedir ayuda y son los que me llegan más al corazón porque siento la necesidad de tener que responderles. Es impresionante la cantidad de mensajes y fotos que nos van llegando al 11 72 010101. ¿Está todo dispuesto, señor director? Podemos dialogar con el doctor Douglas Narváez Riera. Él es el representante de Venezuela en la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, una personalidad reconocida en el mundo de la plástica. Vamos a ver si ya podemos mantener contacto. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Medical Televisión. Buenas tardes, licenciada Nora, un placer. Pues estoy muy bien. Yo quiero saber si me ven, me escuchan. Pero con una claridad como si estuviéramos aquí cerquita, como si estuviera en la Argentina, doctor. Gracias, muchas gracias por esta Excelente. entrevista. Bueno, yo le contaba a Gracias. los televidentes y a la doctora también, que quería consultarle a usted sobre hilos tensores, porque había notado un boom del tema en las redes sociales, en el Instagram, y cuando vi su cuenta, noté con que usted habla, pero con mucho respeto, y no recomienda tanto el hilo tensor. ¿Me cuenta, doctor, por qué? Claro, con mucho gusto. Mi función en primera instancia, licenciada Nora, es educar en verdaderos conceptos prácticos y reales sobre la cirugía plástica. Existen procedimientos quirúrgicos en cirugía plástica, es decir, que ameritan cirugía, y procedimientos no quirúrgicos. El caso de los hilos, que es el que nos compete el día de hoy, se trata de suturas que vienen elaboradas de una manera bien diseñada en distintas presentaciones para el cirujano plástico o para quien ha entrenado como cirujano capacitado para colocar en áreas específicas debajo de la piel, generalmente en rostro, en área de la zona periorbitaria, en área de línea mandibular o en área de cuello, con la intención de que ejerzan un efecto tensor, es decir, de suspensión o, como se dice en idioma inglés, de lifting o de suspensión de. Obviamente no es que tenga yo adversión a su utilización. El detalle es que debemos ser correctamente honestos y sinceros de cuáles son sus alcances. Y es por eso que mis advertencias van siempre orientadas en base a lo que ha sido comprobado y efectivo. Bien, doctor, está siendo usted muy claro y como acostumbramos a hacerlo en este programa, voy a pedirle al señor director si podemos acceder a preguntas de la gente, si no yo se las voy a transmitir. Hay acá una televidente que está preguntando ¿cuánto tiempo duran? ¿Qué tiempo de recuperación además lleva colocarse hilos tensores? Excelente pregunta. El tiempo de colocación es de aproximadamente de 30 minutos a 40 minutos en un consultorio bajo anestesia local, en la cual no va a dormirse al paciente, sino simplemente las áreas de incisión donde vamos a colocarlos. El efecto en su máximo tiempo, porque tenemos que dividir hilos que estimulan la formación de colágeno y los hilos que hacen un efecto de tracción. Son dos cosas distintas. Por eso me tomé la molestia de unos hilos que son más delgados, más finos, versus unos hilos que son más gruesos y que tienen unas espículas. Las espículas son como unos ganchitos que hacen que se suspenda o se atrape. Y de esa manera ejerce un efecto transitorio sobre esa piel. El tiempo máximo esperado en ambos es de 12 a máximo 16 meses.
de resultados. Por eso es que se habla de que son un efecto transitorio, es decir, tienen un efecto que va a caducar una vez que ese colágeno que se formó o se estimuló se forme, y también va a caducar cuando el efecto tracción se venza. Ahora, doctor, estamos hablando de hilos tensores en el rostro, pero ¿hay algún otro hilo tensor para el resto del cuerpo? Muy bien esa pregunta, puesto que existe una confusión de que con un hilo, que no es más, insisto, un hilo es una sutura. En inglés se les conoce como thread. ¿Y por qué lo decimos en inglés? Porque, bueno, es el idioma dominante a nivel de marketing a nivel mundial. Fueron diseñados inicialmente por un georgiano, es decir, de la República de Georgia, Subeldanitze, quien él pensó en su efecto para sustituir a un procedimiento de cirugía, y esos efectos se iniciaron en la zona del rostro. Luego se quiso probar para suspender áreas como glúteos, lo cual es totalmente, óigaseme bien, total y categóricamente falso que ejerza un efecto tensor. Podemos debatir al respecto. Tampoco se puede colocar una expectativa en un paciente que va a hacer una pexia de mama con un hilo tensor, pues no lo va a lograr. No lo podemos hacer para suspender áreas de piel pesada, como por ejemplo pueden ser los muslos. Y allí es donde viene mi crítica responsable y vigilante desde el punto de vista sanitario, en que no se genere una expectativa sobre un material que tiene muchos beneficios, sobre todo a nivel facial, cervical y frontal, y vaya a desmeritarse sus beneficios. A eso es a lo que me refiero. Bien, doctor, me está acompañando en el piso la doctora Bruna Bassino, especialista en dermatología, también en dermatología estética, y veo que asiente dándole la razón al doctor Douglas. Bruna. Sí, sí, no, sí, coincido con el doctor. Yo personalmente no he hecho cursos de hilos tensores, pero no pongo hilos tensores, pero coincido que para no desmerecer el valor del hilo tensor, sea monofilamento o espiculado, hay que saber quién lo aplica y dónde se lo aplica, porque el efecto que uno ha visto de buenos resultados es a nivel del rostro y también en determinados casos y grupos etarios. No sé si usted coincide, pero también que a nivel corporal no he visto buenos resultados, ni en glúteos, ni en mamas. Me parece que fueron falsas expectativas. A propósito de lo que dice la doctora Bassino, doctor Narváez, hablando de edades, Por eso. ¿en qué edades se recomienda, si alguien toma la decisión y sabiendo cuáles son las condiciones, quiere ponerse hilos tensores? Sí, bueno, normalmente tenemos estipulado que el proceso de envejecimiento no es una rutina, como muy bien lo sabe la doctora, quien está también en la audiencia, y lo sabemos los médicos. En medicina 1 más 1 da 3, es decir, no es una ciencia exacta. Y podemos quizás de manera genérica decir que los pacientes empiezan a envejecer a los 35 años, pero eso, ojo, es relativo, puesto que puede haber un fenotipo o un patrón de Fitzpatrick, que es la escala que utilizamos para medir la coloración, la delgadez y las condiciones genéricas para clasificar rápidamente los tipos de piel, que nos pueden decir lo contrario, es decir, puede ser una persona de menos de 35 años, muy rubia, pelirroja, pecosita, o que tiene quizás una condición muy blanca que envejezca y ese adelgazamiento sea prematuro. Entonces, para responder a la pregunta, se estima que más o menos a partir de los 35, 38 años de edad ya puede haber la necesidad para realizar como un procedimiento coadyuvante o complementario, o en algunos casos como un preparatorio para realizar definitivamente una ritidoplastia, que es el procedimiento que los cirujanos plásticos hacemos para suspender, moldear, darle una forma natural al rostro y al cuello de esa paciente. Bien, doctor, Hay pacientes con... Sí, adelante, por favor. Sí, perdón, para solamente culminar la idea, hay pacientes que quizás tienen más flacidez porque han sido sometidos, por ejemplo, a una cirugía bariátrica, y luego de esa cirugía hay una pérdida sensible y considerable que genera un exceso de piel, o que genéticamente tienen la tendencia a tener una piel ya de por sí elástica. Y quizás esos pacientes ameritarían un abordaje y un tratamiento muy específico.
Nos están entrando un montón de mensajes para usted, doctor. Voy a tratar de seleccionarlos. Aquí hay un televidente, una televidente que consulta. ¿Los hilos tensores pueden ser rechazados por el cuerpo? Bueno, muy buena pregunta, ya que antes del año 2010 aproximadamente los hilos que se colocaban inicialmente no tuvieron lo más importante de la prueba de la ciencia, que es pasar la prueba del tiempo. Se usaban materiales no reabsorbibles, es decir, se usaba nylon, se usaba prolene, se usaban suturas que generaban granulomas o respuestas adversas y por lo tanto generaban complicaciones locales y que después era un problema el retirarlos. Desde ese año hacia acá, 2010 más o menos, 2011, se cambió a materiales reabsorbibles. Se usa polidioxanona, se usa policlocaptonona, otros elementos que en el devenir del tiempo generan una estimulación a nivel dérmico y que el cuerpo obviamente los adapta, los integra, pero luego los reabsorbe y no generando los problemas que en otra hora generaba. Entonces, la respuesta es no. Hoy día, si se es cauteloso y se selecciona cuál de los tipos de hilos tensores, es decir, monofilamentos solo para estimular cuando en etapas tempranas requerimos de una estimulación de formación de colágeno, o los que son espiculados para generar un efecto de tracción, eso va a depender cómo va a ser la selección. Bien, ahora doctor, si yo voy a hacerle una consulta, perdone que sea autorreferencial, ¿no? Y usted me va a dar las alternativas que tengo, por ejemplo, para rejuvenecer o tensar mi rostro. Una de esas posibilidades son los hilos tensores. Según su parecer, ¿cuál es la mejor alternativa? Bueno, para mí siempre la mejor alternativa es la que se adecua a cada paciente. Puede sonar teórica la respuesta, pero es la verdad. Primero debemos hacer una muy buena consulta de manera concienzuda y explicarle los pros y los contras de cada procedimiento. Si me preguntan en lo personal, yo diría, bueno, mira, tenemos un hilo tensor que va a generar un efecto transitorio en una piel que tiene más de 35 años de edad, en la cual ese efecto no te va a durar sino máximo 12 a 16 meses posterior a que yo los coloque. Podemos volverlo a repetir, sí, después de ese lapso, o podemos volver a hacer una tercera repetición a los 12, 16 meses. Sí, pero va a llegar un momento donde el resultado definitivo va a generarse en base a lo que va observando como paciente. Va a entender el paciente o la paciente, porque los caballeros también se someten a este procedimiento, no solo Sí, las damas, sí. a que el resultado va a ser el que se adecua más a su necesidad. Si hay una carencia de colágeno y tenemos que además recortar y hay un exceso evidente de piel, yo de plano le voy a decir al paciente, caramba, vamos a estar por debajo de los estándares y de las expectativas que vas a generar. Yo te sugeriría realizar un procedimiento ya quirúrgico. Si vemos que hay un plazo en el que podemos dar un tiempo para que además de que se sienta bien a gusto el paciente, constando de que es un proceso transitorio, el paciente puede prepararse y eso le puede ayudar a ganar más confianza en lo que estamos hablando y planteándole como tal. Usted se está refiriendo entonces al lifting clásico cuando habla del procedimiento quirúrgico, ¿no? Sí, y el lifting clásico a su vez ya de hecho ya tiene muchas variantes, ya no es un procedimiento tan invasivo, tan amplio, tan disecante, que dejaba a la paciente hinchada con, como decimos en Venezuela, con moretones, con un área que no podía salir en 7 días, con un turbante en su cara. No, eso ha variado. Ya de hecho hacemos lo que se llama el acceso mínimo cervicofacial con incisiones preauriculares y retroauriculares muy cortas, y eso permite que el tiempo fuera de oficina, fuera de trabajo, fuera del sol, se limite a solo 3 semanas. Pero como insisto, de hecho estamos usando ahorita lo que se llama la red hemostática, que es una técnica diseñada con la finalidad de evitar mayor manipulación. Eso complementa los riesgos de hematomas, que era lo más temido también, que podía dejar con secuelas la piel o incluso pérdida de ella. Eso ha variado y ya cada vez la curva de tamizaje de la técnica se ha sedimentado y nos ha permitido brindar muchas opciones quirúrgicas que no son, como en otra hora, tan invasivas y agresivas. Claro, recuerdo, doctor, en los años 90 que las mujeres quedaban así con cara de asustada, ¿no? Cuando salían del quirófano. Es correcto, es correcto. De hecho, se convertía, licenciada, en un estigma, no en un resultado agradable. Y Claro. si vamos a hablar
Exacto, lo que es agradable es lo que genera belleza, no lo contrario. Entonces, el concepto de sobredimensionar o de subdimensionar, obviamente nos quita el rango de normalidad o de atractivo. Y ese atractivo debemos buscarlo en base al tipo de rostro. Nosotros, por ejemplo, como latinoamericanos, tenemos un híbrido, como un texto que yo he leído de un filósofo venezolano que hablaba de El laberinto del Minotauro, donde él habla que somos parte europea, parte indígena y parte también mezclada con toda la parte de raza morena que llegó a nuestras tierras. Y nosotros tenemos un dilema constantemente, pues en cirugía plástica no deja de ser distinto. Debemos seleccionar el tipo de rostro que sea favorable, que sea atractivo, dependiendo de cada necesidad. Bien. Doctora Bacino, coincide con el doctor. Sí, no, es que antes del programa conversábamos con Nora y yo le decía que en realidad hoy ha avanzado tanto todo lo que es estética y lo que es la cirugía plástica que ya no existe ese concepto de que es como que se desprendía la cara entera y lo estiraban y parece... La gente tiene una fantasía terrorífica al respecto. Hoy es mucho menos invasiva, incluso el cirujano va eligiendo sectores donde se tensa más, donde incluso articula distintos métodos y técnicas para mejorar la calidad del resultado final que sea estéticamente agradable, pero natural, no la cara reiterada de todo el mundo. Un poco que Eso es correcto. es lo que no le gusta a las mujeres de hoy en día ni varones. Doctor, le voy a alcanzar unas preguntas de nuestros televidentes. Una tiene que ver, que se repite varias veces, con los párpados. ¿Los párpados se pueden levantar con hilos tensores? Los inferiores en la zona del reborde, me voy a quitar los anteojos, en la zona del reborde, pudiéramos nosotros reubicar a nivel del arco malar y podemos hacer algo a nivel de la zona periorbitaria, en el párpado inferior. Pero, aclaro, si hay redundancia de piel, es decir, si hay arrugas o si hay festones, como dicen los españoles, es decir, bolsitas en esta zona, el hilo tensor no va a mejorar esa condición. Y la cirugía periorbitaria, es decir, alrededor de la órbita, es una cirugía hoy día, como lo estaba comentando la doctora, de accesos mínimos, donde nosotros vamos a hacer una selección acorde a cada paciente. Y además debo insistir en que los cuidados del sol, de la adecuada hidratación, de quitarse el maquillaje y colocarse el maquillaje de una manera adecuada, de tomar agua, de utilizar cremas hidratantes, de dormir bien, eso sigue vigente, eso no es ajeno a nuestra especialidad, es totalmente integrado y complementado. Bien, otra pregunta tiene que ver con la papada. ¿Se puede levantar la papada con hilos tensores? Sí, se puede lograr. Generalmente lo podemos hacer con hilos espiculados, ya que allí si lo colocamos con colágeno no va a generar un efecto. Vamos a lograr que esta zona se dibuje y la V, que es esta zona de acá, además se vea más delimitada. Si hay exceso de grasa, debemos advertirle a la o el paciente que debemos complementar con algún proceso de succión de esta zona, la cual se puede realizar tranquilamente de manera ambulatoria, pero sí se puede mejorar la papada. Bien, doctor, estamos en vivo y en directo. Estamos con el doctor que está en Barquisimeto, ¿es así, en Venezuela? Correcto, Barquisimeto, Venezuela. ¿Cómo está el tiempo a esta hora? Bueno, el tiempo en clima afuera debe estar en unos 30 grados centígrados. Yo sé que ustedes por allá están un poquito más frío. Un poco menos, pero con mucho calor. Estamos con 24 grados de temperatura en estos momentos. Doctor, usted ha sido muy amable en dialogar con nosotros. Sabemos que siempre está a disposición. Muchas gracias por transmitirnos toda su sabiduría a través de la pantalla de Multivisión Federal. Muchas gracias. Bueno, un gran abrazo. Un gran abrazo y un saludo a todos en el equipo productor, empezando por ti, Nora, y a toda la comunidad argentina, a la cual le tengo mucho aprecio. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta pronto. Clarísimo, ¿no, doctora? Bien, claro. A ver, yo me quedo con esto, ¿no? Hay que saber el tiempo que dura. Si uno va a hacer una inversión, de decir, bueno, me quiero sacar unos años, me voy a corregir, pero te va a durar un año. Y al año vas a tener que de nuevo ponerte otro hilo de... Por eso cuando viste 8 meses, no, un año. Yo no les diría nunca más que un año.
Un año. Porque al año, yo a las pacientes que le he visto, ¿viste? Y en lo personal, que me he puesto monofilamento ya hace unos años, porque estábamos haciendo un curso. Bueno, es monofilamento, quizás no era lo indicado. Claro. Es que estábamos haciendo un curso de monofilamento. El monofilamento lo único que hace es como un productor de colágeno, estimula producción de colágeno. Se coloca y eso genera colágeno. Y te ayuda a generar colágeno. Pero no es tensor como el espiculado, que sí engancha. Ajá, y ¿sí? se estira. Y se estira. Bien. Por ahí, por eso tampoco he notado muchas grandes un año. diferencias. Pero es un año. Un año. Es un año. Y lo que decía el doctor también es Tiempo interesante. de recuperación es rápido, Claro. podés estar con algún moretoncito, pero en 3, 4 días no notas nada. No es una cosa claro, el traumática. otro dato que me parecía interesante es cuánto tiempo a lo largo de nuestra vida lo vamos a sostener. O sea, al año siguiente y al año siguiente. Son 3 aplicaciones claro. que te dijo Eli, después ya no te sirve. Vos estás hablando de alguien que se le cayó la estantería, como digo yo. Claro. Y una vez que se cayó, bueno, la primera levanta. Claro. El segundo hilo vuelve a levantar un poco, pero yo creo que ya el tercero es como, hacete un lifting. Claro. No invasor, como habla él ahora, porque incluso vos operás párpados. Claro. Una cirugía que no es invasiva. Una microcirugía Una prácticamente. microcirugía para ellos hoy. Ahora, doctora, me parece que para cerrar, el mejor consejo que siempre se puede dar es hacer prevención, La prevención es lo ideal, ¿no? sin duda. Y ahora hay un Y montón él de hablaba de técnicas. algo muy importante que es cuánto líquido ingiero, si soy de comer mucha sal. Por ejemplo, hablando de los párpados, tiene mucho que ver porque hay gente que tiene muchas bolsitas en los párpados porque es una persona que come con exceso de sal, entonces hace lo que se llama edema, retiene líquido, se le hinchan los párpados o no duerme correctamente de noche. Hay un montón de cosas que influyen, además de las cremas, terapias que son no invasivas, que son las cremas que utilizo todos los días, una radiofrecuencia facial que me hace una buena cosmiatra. El sol, ¿no? Y después ni hablemos del que es un tomador de sol crónico. Ahí los años pesan más rápido. Pero es que no hay forma de corregirle. Yo le digo a las pacientes, vienen, hágame un poquito de Botox, póngame un poco de hialurónico de relleno. Fantástico, lo hagamos, pero si yo sé que te vas a tirar todo el verano y todo el año al sol, ¿para qué gastás en esto? Bien, ahí está. Nos quedamos con eso que nos dice la doctora para repensar si nos queremos cuidar hoy con la posibilidad de hablar de estética dentro de Medical Televisión. Un placer, como siempre, estar semana a semana entrando en su hogar. Recordamos que el domingo al mediodía repetimos este programa, por ahí a la madrugada. Nuestro cariño a nuestra productora, Marisol Guaymás, que se mejore pronto. A David Alanís, muchas gracias por siempre poner arte en este programa y será hasta la próxima semana.